8:09. Vamos a continuar desde los 92.5 en la capital de la República a través de XFM, 89.7 en la ciudad de Riobamba. Usted nos puede observar y escuchar ahora mismo en www.exaecuador.com y por ende también puede hacerlo a través de nuestro canal YouTube, Revista Informativa Democracia. Háganos conocer sus opiniones. Nuestros invitados, Ricardo Camacho, Daniel Pontón, Cristóbal Buendía, se encuentran ya en esta mesa de trabajo y con ellos vamos a hablar de lo que tiene que ver con esta seguridad que para muchos ciudadanos resulta quizás no ser tan grata como el gobierno lo anticipa. Pero quisiera, con la venia de ustedes, anticipar una temática que la ciudadanía le empieza a preocupar, y es que ayer el alto mando llegaba a un juicio contra los exmilitares, una audiencia por crímenes de lesa humanidad, la primera en la historia del país, que por cierto fue suspendida, y quisiera que poder conocer también un criterio, una opinión respecto de ustedes sobre esta temática. Hay una crónica de Diario El Comercio de este día que habla de que precisamente en el inicio, por los supuestos crímenes de lesa humanidad de que fueron acusados 9 personas, todos ex agentes del Estado, 2 fallecieron durante el transcurso de la investigación y otros 2 están prófugos, 5 permanecen con medidas sustitutivas, un juicio que debía realizarse esta víspera, que no se pudo dar, que además generó también ciertos inconvenientes y reacciones en donde observamos a exmilitares que fueron a respaldar la gestión cumplida precisamente por sus colegas. Y empezaríamos con este criterio con usted, no sé, Ricardo, si es que nos puede dar una visión de cómo debería la ciudadanía entender un proceso de esta naturaleza. La ciudadanía posiblemente con un criterio dividido, unos a favor, otros en contra, unos cuestionando si esto se debe o no interpretar como crímenes de lesa humanidad, otros tantos recordando lo que habría ocurrido en la década de los 80. En fin, Ricardo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Verónica, por su gentil invitación. Un cordial saludo a Daniel Pontón y a Cristóbal. Bueno, mire, yo vengo dando clases de Derecho Humanitario de los años 90 en los cuarteles militares del Ecuador y en las academias de guerra, y posteriormente a partir del 2000 en América Central y el Caribe hispanohablante y México. Mi trabajo siempre ha sido integrar el derecho humanitario, que es el derecho de la guerra, en la doctrina militar. Muy rápidamente, a ver, las Fuerzas Armadas y la Policía tienen todo el derecho constitucional, amparado en las leyes nacionales, en los derechos humanos y en el Protocolo 2 a los Convenios de Ginebra de 1977, a reprimir, a enfrentar en el marco de la ley a un grupo irregular. Vamos concretamente al Faro Vive Carajo, ABC, nace en el 84 al 88 en el gobierno del ingeniero Félix Cordero con un ideal de cambio, etc. Técnicamente, toda persona que coge las armas para enfrentarse contra el Estado, por más buen ideal que tenga, está fuera de la ley. Partiendo de eso. Entonces, ABC estaba fuera del marco de la ley. Para financiar su campaña de logística, compra de armamento, etcétera, se realizaron asaltos bancarios, secuestros, y eso es delito. Pues es delito por ideal, pero es un delito. Entonces, yo trato de ser neutral, ¿no es cierto? ABC cometió delitos y esos delitos tenían que haber sido sancionados, y el Estado, a través de sus funcionarios, que eran las Fuerzas Armadas y la Policía, tenía derecho a restablecer el orden. ¿Dónde viene el error? O sea, cuando dicen, ¿por qué ahora a los militares que lucharon y nos libraron de la subversión, porque hubiéramos estado igual que Colombia en esto, si no se ponía mano dura? No. Nosotros apoyamos a esas Fuerzas Armadas que enfrentaron al Faro Vive, pero en el marco de la ley. En el caso que se iba a enfrentar ayer, era 3 casos concretos, de los 3 personajes que son Vaca, Jarrín y... La otra persona se llama Vaca, Jarrín y... Bien. Las 2 personas estuvieron detenidas 15 días en la Escuela de Inteligencia legalmente. Vaca, Cajas y Jarrín, gracias. 15 días por tortura, y la otra persona permaneció 3 años separado del mundo, sin información a sus familiares, 3 años en una celda de la Escuela de Inteligencia, torturados. ¿Eso será digno de admirar? ¿Será digno de resaltar? Yo amo a mis Fuerzas Armadas, y todos los compañeros que están aquí creo que respetamos a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas de la gesta del 81, nos llenaron de gloria del 95 con Paco Moncayo, con el general Banderas, héroe de guerra. Pero estos casos aislados, porque no creo que haya sido una política de exterminio, etcétera, hacia el Faro Vive, pero estos casos aislados, de la profesora Benavides, y en este caso concreto de las tres personas, no es que queremos decir que ellos hicieron una gran obra y hay que hacerles un monumento a los de Alfaro. No, los Alfaro cumplieron su rol fuera del marco de la ley, había que detenerlos, llevarlo ante juez competente,
Pero no hay ningún derecho, en nombre de restablecer el orden, el yo detener ilegalmente a una persona, supuestamente torturarle como lo acepta la Comisión de la Verdad, tenerlo 15 días, y al tercer personaje llevarlo 3 años a una escuela de inteligencia y cerrarle en una celda, y cada vez que pasaba un comandante le entregaba al detenido. Eso para mí es inadmisible. ¿Cómo miro yo la respuesta a la presencia del alto mando militar? Me parece que para el siglo XXI y para un Ecuador del 2015, creo que fue un error histórico la presencia del alto mando militar. Podían haber expresado su malestar y su respaldo a este tema sus compañeros, pero también había que analizar y que nos respondan los señores militares, a quien yo respeto muchísimo. Y entonces, ¿se puede tener 3 años en una celda de la escuela de inteligencia a un ciudadano, por más que este señor haya cometido delitos? Yo no sé si el señor cuántos delitos cometió, pero para eso existía en esa época una constitución y un código penal vigente. Entonces, los militares somos jueces, somos los máximos sancionadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Alfaro Vive y ciertos militares que cometieron delitos de lesa humanidad? Doctor Pontón, pero han dicho, no somos criminales, nosotros no hemos asesinado. La mayoría de los carteles decía, no somos criminales, no, nosotros somos militares. Y claro, lo que decía Ricardo, somos vencedores del CENEPA, y destacando un poco también su gestión y el cumplimiento de su deber. Yo realmente no tengo muchos elementos de juicio para dar un elemento, o sea, digamos, un criterio sustentado sobre este tema. Yo creo que Ricardo está mucho más informado, pero yo solamente voy a hacer una reflexión. Una buena acción no borra una mala acción. Y en este caso yo creo que, me asumo a las palabras de Ricardo, creo que las Fuerzas Armadas como institución, ¿no? Porque no me extraña que los compañeros, en este caso, son personas, de pronto tienen afectos, sus compañeros hagan afectos de respaldo. Uno en la vida normal actúa así, pero digamos ya otra cosa es actuar como un rol institucional, ¿no? Son 2 momentos de la vida de una persona, como representante de una institución o como una persona civil, digamos. Creo que fue un mal mensaje, ¿no? Me parece que las Fuerzas Armadas actualmente se circunscribe un proceso de reforma institucional muy profunda, donde los temas de derechos humanos son conquistas sociales que poco a poco se han ido irrumpiendo en la doctrina inclusive de las Fuerzas Armadas, y que es necesario como institución dar señales de que eso se está así, ¿no? Me parece que esa presencia más bien obedece a una visión un poco anquilosada en ciertas prácticas del pasado que no le hacen bien a ningún tipo de institución de seguridad, no solo de Fuerzas Armadas, sino en sí de seguridad del país, puede ser la policía en este caso, ¿no? Me parecería que yo me escribo, repito, a que me parece que es un error, ¿no? Es un error que habría que enmendar y saber dar explicaciones de por qué se dio, ¿no? Doctor, buen día. ¿Usted coincide con este criterio? ¿Es que las Fuerzas Armadas no podían haber estado más bien defendiendo como cuerpo una acción que han cumplido o un reto al que tienen que además sumarse también de aquí en adelante? Y hablábamos en nuestro panel anterior con el tema de las enmiendas a lo que podría venir a ser su actuación generalizada. ¿El hecho de la presencia del comando no significa defender lo que son y lo que hacen? Buenos días, buenos días, bienvenido. Por la invitación, Ricardo, Daniel, y buenos días a quienes nos escuchan. Sí, bueno, la pregunta es ¿qué hacían allí? ¿De verdad? ¿Qué hacían allí? Y además, bueno, yo ya tengo algunos años y yo no creo en las coincidencias. ¿Y por qué digo que no creo en las coincidencias? Porque los momentos políticos un poco se articulan, ¿no? Estamos a vísperas de discutir temas neurálgicos para el país, me refiero básicamente al tema de las enmiendas o reformas. Obviamente el protagonismo del sector militar ahí tiene un rol. Y el hecho de que mañana más tarde, nada más y nada menos que el pleno, es decir, la cúpula de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas estén presentes en el encauzamiento de un juicio de orden ordinario, ¿ya? Sí nos llama poderosamente la atención. Y vuelvo a la inquietud, ¿qué hacían allí? ¿Cuál era su interés? Eso sería interesante definirlo, porque nada más y nada menos que hicieron gala y uso de su presencia militar. Fueron uniformados, con un acompañamiento de seguridad importante, etcétera, etcétera. ¿Qué se buscaba? ¿Intimidar a los jueces? Se buscaba decir, bueno, respalda esta acción no solamente la juridicidad, sino la institución militar. Es decir, que mañana más tarde un juez, para tomar una decisión en lo jurisdiccional, tenemos que ponernos a pensar en quién es, no en lo que hizo. Eso creo que en términos ya
totalmente judiciales o jurisdiccionales, siento un precedente importante, muy importante. Creemos que es total y completamente inadecuada la presencia del mando militar en esta audiencia el día de ayer, que lo único que hace es reavivar estas diferencias que en los años 80 se plantearon frente a la participación del ciudadano frente a la fuerza del Estado. Entonces, creemos que, y aprovecho la oportunidad para hacerles un llamado a la cordura al mando militar, a que no intervengan en un proceso de orden ordinario, y que se deje que la justicia efectivamente actúe como debe actuar, que se respete la independencia de la función judicial, y que efectivamente los jueces puedan actuar en derecho, y que la Fiscalía tome todas las prebendas del caso para evitar justamente este tipo de influencias en la función judicial. Es decir, no vamos a tapar el sol con un dedo. La presencia de la cúpula militar fue el dar un mensaje de fuerza, de influencia sobre este caso. Es decir, no tengamos temor en decirlo. Así es. Y vuelvo y repito, esto sienta un gravísimo precedente, porque mañana, por ejemplo, se le enjuicia a un periodista. Entonces, ¿qué? Todo el gremio de los periodistas acudamos a las cortes a presionar a los jueces. Igual a un chofer. Todos los gremios de los choferes vamos a las cortes a presionar a los jueces y veamos el perfil de quién es el encausado. Gravísimo, gravísimo. Sienta un nefasto precedente en lo que es la administración de justicia como tal. Y lo decía yo, porque ayer en la Fiscalía, la presencia del alto mando militar, posiblemente lo que buscaban reivindicar es el espíritu de cuerpo hacia sus compañeros, una explicación que le habría dado también quien estuvo en ese escenario, el general Guillermo Rodríguez Lara. Recordamos quien presidió el gobierno militar entre el 72 y el 76. Un espíritu de cuerpo que pues ya verá y cuál va a ser las consecuencias de su presencia allí. Vamos a ver cuál es la siguiente instancia y cuándo va a programarse nuevamente esta audiencia. Caballeros, yo quisiera pasar a un tema que nos interesa como ciudadanos, que nos interesa fundamentalmente porque el control de la seguridad que la ciudadanía ha puesto en manos de las autoridades, de la Policía Nacional, el tema de la seguridad que es del día a día de todos, pues sí deberíamos estar conscientes de que cuando nosotros salimos a la calle, posiblemente esa certeza de que no me va a pasar nada ya no existe. Y los últimos hechos que se han registrado en la capital, no solamente con la muerte de este joven estudiante del Colegio Central Técnico, del cual vamos a hablar en breve, sino adicionalmente de cada hecho violento que se registra a cada hora del día, sí nos pone en duda de declaraciones como las del propio ministro del Interior, cuando dice que pues, la tasa de homicidios se habría reducido sustancialmente, y posiblemente ha ocurrido, las cifras podrán decirlo, pero no es lo que nosotros estamos sintiendo. Yo quisiera invitarles en principio a escuchar lo que dice el ministro José Serrano en torno a este tema. Hace 35 años el país perdió la tasa de un dígito por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Y volvimos a recuperar esa tasa de un solo dígito, es decir, en el año 84, 85 perdimos esa tasa. Y volvimos a recuperar esa tasa ahora en el año 2014, tenemos un solo dígito. ¿Por qué se toma en cuenta la tasa de los homicidios y asesinatos a nivel mundial? Porque eso de alguna manera permite medir la violencia de los países. En América estamos en la región más violenta del mundo. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 48 están en América. ¿Cuántas en Ecuador? Entre las nosotros en Ecuador no tenemos ninguna ni de cerca ya, ni de cerca. Todas nuestras ciudades están muy por debajo de ese nivel. Vamos a cerrar tal vez la ciudad con más alta tasa, presidente, va a ser San Lorenzo con 15 casos por 100.000 habitantes, pero por ejemplo, Quito va a cerrar con 4 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos, y eso implica que va a ser la segunda capital de Latinoamérica más segura. Guayaquil, que nunca había tenido tasas, o sea, desde hace 15, 20 años no había tenido tasas de un solo dígito. Guayaquil va a ser ya el tercer puerto más seguro de Latinoamérica, y el próximo año aspiramos a hacer que Guayaquil sea el puerto más seguro de América en la tasa de homicidios y asesinatos. No significa que no haya tragedias,
Esta semana la patria se ha visto herida, la capital se ha visto herida con el asesinato de un adolescente, de un estudiante del Central Técnico. Nos ha dolido en el alma, se van a hacer las investigaciones. Este crimen no caerá en la impunidad. Exa FM. Y ahí están las cifras que no las cuestionamos, porque yo entiendo que el ministro tendrá las cifras y los datos concretos como para poner en conocimiento del presidente de la República y de los ciudadanos. Pero este nivel de inseguridad que uno siente, ¿cómo debería ser entendido? Empecemos ahora mismo con usted, doctor Pontón. Bueno, ahora sí, el tema que nos convocaron. Sí, a ver, yo cuando oigo este tema de las cifras y por otro lado los temas que usted trae a colación, los eventos, ¿no? Como el tema del Chico Central Técnico, yo me parecería que estamos hablando en dos mundos, ¿no? El mundo de las tecnócratas, ¿no? Que hablamos sobre cifras, datos fríos, ¿no? Y decimos se ha bajado la tasa y por eso estamos ajustando comparativamente el Ecuador a ser uno de los países más seguros de la región. Hablamos de Quito, Guayaquil, etcétera. Y claro, y cuando uno ve el tema de la seguridad en real, en caliente, uno se da cuenta que todavía hay crímenes, hay asesinatos, hay robos, hay violaciones, etcétera, una serie de factores que cuando una persona los ve o oye de eso, se escandaliza y empieza un poco a cuestionarse todo este tipo de situaciones. Lastimosamente, yo no creo que solo es el tema de la seguridad, creo que en muchos ámbitos, por ejemplo, en el tema del empleo puede pasar lo mismo, ¿no? Uno puede decir que el Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región, sin embargo hay una persona que no tiene empleo ahorita y me decir, bueno, ¿de qué me están hablando, no? Lastimosamente eso es una tragedia, yo creo que de la gestión pública en sí, básicamente, ¿no? Yo trato de un poco buscar el equilibrio. Yo creo que es necesario un poco tener tener que la seguridad es un tema complicado, que es muy difícil poder, el lenguaje, cuando uno transmite análisis sobre el tema de seguridad, hay que tener mucha delicadeza con respecto a lo que está pasando, porque detrás de eso hay susceptibilidades, hay sentimientos, hay percepciones de las personas, pero la percepción no quiere decir que es irreal, la percepción es real, porque la gente vive el miedo como real, ¿no? El miedo es algo que uno lo puede romper, lo puede paralizar en la casa, ¿no? Sin embargo, también hay que ponerse desde el punto de vista de las autoridades. Las autoridades un poco tratan de respuesta y tratan, en cierta manera, de tener algún tipo de herramienta que nos permita saber cómo vamos progresando. Pero eso, bajo ningún punto de vista, quiere decir que el trabajo está hecho y que las cosas están perfectas en el país. Yo creo que en el Ecuador hay falta muchísimo por construir en materia de seguridad y se han logrado algunas cosas importantes. Han habido inversiones importantes, han habido algún tipo de reorganizaciones institucionales, han habido algunos resultados, como el mismo ministro lo pone, pero creo que todavía hay mucha brecha por decir por hacer para que nos permita decir que Ecuador ya es una isla de paz o que Ecuador ya es un escenario prácticamente donde no pasa nada. Parecería que hay una distancia muy importante. Yo creo que sí es necesario hacer un esfuerzo mucho más de comunicacional hacia poder un poco interpretar mejor los sentimientos ciudadanos en ese sentido, ¿no? Y frente al tema ya de la cifra en sí, ¿no? Sí, efectivamente, las cifras lo dicen. La Ecuador en los últimos años ha venido bajando el tema de los homicidios. La cifra que presenta el Ministerio del Interior lo confirman. Yo personalmente, haciendo análisis de seguridad, he podido ver que sí, si uno remite otro tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a entrar a un tecnicismo, ¿no? Hay, digamos, dos formas de medir el homicidio y el asesinato. El homicidio, básicamente, del país. La una es la fuente que maneja la policía, ¿no? Es una fuente que por general se usa, pero también hay la fuente del INE, que es la fuente de las defunciones, ¿no? Y uno puede ver, yo traje aquí un gráfico, bueno, lastimosamente estoy aquí en la radio, no lo puedo evidenciar, pero esta cifra verde, ¿no? Usted puede ver que es la cifra del INE y la otra es la cifra del Ministerio del Interior. Las dos cifras decrecen. Si bien es cierto, no se corresponden estas dos cifras, ¿no? No son iguales, porque obviamente son metodologías distintas, las dos tienden a crecer. Entonces la tendencia en los últimos años ha venido a un decrecimiento importante. La cifra de observatorio, que en este caso de Quito es una cifra externa, es una cifra que se produce, digamos, autónomamente por parte del observatorio, y también hay un decrecimiento en el caso de Quito de la cifra de homicidios, lo cual nos permite decir que sí, efectivamente en el Ecuador hay un decrecimiento importante de lo que es los homicidios, y lastimosamente esto no solo en Ecuador, en muchos países de la región. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo del presidente Uribe. Pasó hablando de que en Colombia su política de seguridad democrática fue un éxito porque básicamente en Colombia se redujeron los homicidios creo que de 60 por cada 100.000 habitantes a casi 30 hasta que terminó su gestión, y bueno, eso lo puso como un gran logro. En este caso Ecuador
lo está haciendo, digamos, esta práctica igual, porque básicamente el homicidio es el indicador fuerte que se utiliza internacionalmente para comparar la seguridad desde el punto de vista numérico, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, y se constituye una carta de presentación de una buena política, una buena seña, una política de seguridad. De eso, a decir que la seguridad del país está ya garantizada en 100%, que hemos logrado los niveles más óptimos, me parece que es una distancia muy importante por los antecedentes que yo dije, ¿no? Sobre todo el tema comunicacional, ¿no? Y este tema comunicacional que quizás, pues no sé si ha fallado, pero que no ha logrado penetrar en la conciencia de los ciudadanos. Ricardo, cuando hablamos de lo que tiene que ver con esta percepción de la inseguridad, posiblemente las cifras no son suficientes para el ciudadano que sale a la calle y ve un asalto o es víctima del mismo. Sí, yo coincido con Daniel, especialmente, a ver, la percepción de la ciudadanía frente a los datos del Ministerio del Interior, yo creo que existe un abismo. O sea, no hay ciudadano en la ciudad de Quito que salga tranquilamente con su laptop o con su celular a los espacios públicos donde ahora hay zona gratuita de Wi-Fi o de Internet, y regrese con su laptop o regrese con su celular. Entonces, yo creo que aquí sería importante, no sé si ustedes coinciden, colegas, pero es importante sería realizar una encuesta de victimización, que no se ha hecho años. Una encuesta de victimización consiste en realizar un estudio de qué personas han sido asaltadas, porque hay una cifra negra. ¿Cuántas personas roban diariamente los celulares y no denuncian? ¿Por qué van a ir a denunciar? Pues van a perder el tiempo, nunca van a recuperar el celular, si les roban ciertos accesorios del vehículo, si el seguro le obliga, posiblemente irá a denunciarlo, si no, nunca va a encontrar sus accesorios. Entonces, esas cifras negras se las logra identificar en la encuesta de victimización. Entonces, eso sería un excelente acto de transparencia del Ministerio del Interior, que disponga a realizar una encuesta de victimización y nos va a indicar claramente un rayo X de cuántas personas han sido afectadas que no han denunciado y cuántas han sido víctimas. Coincido con Daniel en que sí ha bajado la tasa de homicidios, no sería ético aceptarlo. A los niveles que señala las autoridades, pues sería ya no el milagro económico, sino el milagro de la seguridad, ¿no? Posiblemente una vez que concluya este gobierno o siga, se podría vender estos conceptos para pagar la deuda externa, porque Giuliani, que tuvo el alcalde en Nueva York, que logró bajar 1 o 2 puntos, fue un milagro. Acá se bajan 10, 12 puntos, y entonces yo creo que sí sería de vender y inclusive hasta patentar la idea y venderle a las Naciones Unidas. Y imagínate, se bajan 12 puntos, es increíble. Yo creo que hay que resaltar que se ha hecho un importante trabajo, como dice Daniel, como nunca antes el Estado ecuatoriano y el presidente Correa ha dado ingentes recursos a la policía, para una policía científica. Tenemos Luminol, el microscopio de barrido electrónico, el IBIS. Se ha modernizado a la policía, nos hemos quedado en el tema académico, seguimos con 18 centros de formación para policías rasos. Podemos tratar más adelante el policía que fue herido por el sacapitas y fue por falla de procedimientos. En conclusión, entonces, yo creo que el gobierno ha hecho un importante esfuerzo que no hay que dejar de desconocer en el tema de la seguridad, pero decir que somos el puerto más seguro en Guayaquil y Quito una ciudad para caminar, yo le invito al señor ministro del Interior que deje su escolta y camine un domingo y a ver qué respuesta nos tendrían los altos funcionarios el día lunes. Yo por lo menos sí tengo miedo cuando voy en la calle y voy con una mano en el bolsillo para que no se me lleven el celular. Peor si subo a la ecovía, porque yo todavía subo a la ecovía y subo al trolebús. Aparte de la violación a los derechos humanos que sufro en la parte personal y hasta sexual, sí me han volado 2 celulares. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo? Vamos al tema municipal. Ahora se entiende que el municipio de Quito, el señor alcalde, no acaba de entender que los gobiernos locales tienen un rol en la seguridad. Entonces ahora hacemos marchitas de la violencia, hacemos showman, cosas, cuando el municipio tiene prevención situacional, la organización de barrios. Nos hemos olvidado de esos temas. Y entonces el gobierno nacional, a través de la policía, tiene prevención del delito, investigación científica, pero el municipio no los puede mejorar, por ejemplo, la iluminación de los parques, de las calles. Eso evita, por supuesto, el tema de robo a personas, que eso creo que no se ha podido disminuir. Ahora, doctor, buen día. Si nosotros nos ponemos a pensar esta responsabilidad que tienen las autoridades, y lo ha dicho Ricardo, no solamente de las autoridades gubernamentales del Estado, sino también las locales, pero cifras como estas no eximen la responsabilidad que deberíamos asumir también quienes somos parte de esta ciudad. El tema de la inseguridad es un tema global, nos incluye absolutamente a todos. ¿Cuál es su punto de vista?
se transforman en discursos, ¿no es verdad? Y más cuando esos discursos tienen una orientación o una dirección de orden político. ¿Y por qué decimos esto? Porque bien se mencionaba aquí un poco las interrogantes a estas cifras. Y lamentablemente el origen o la fuente de estas cifras casi siempre son las mismas autoridades que están en la obligación de controlar estas situaciones. ¿Y genera dudas? Por supuesto que debe generar dudas. Eso es lo correcto. Pero esas dudas no parten solamente de un tema de mala fe, etcétera, etcétera, sino de un tema de verificación y contrastación. Es decir, estos datos que hoy día se nos otorga, que se transformen en información. Y esa información, y ese proceso de transformación se va a dar si es que efectivamente existen ciertos procesos de verificación y contrastación. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que se tiene que hacer es abrir la información y permitir que la sociedad civil incida en esa información y que efectivamente se la pueda verificar. Y que sean estos actores quienes mañana más tarde nos informen sobre esta supuesta realidad. Si yo parto del principio le voy a dar el beneficio de la duda a estas informaciones. Porque me preocupa, como les decía, el contexto en el que se las difunde. Es el concepto de un discurso de orden político. Además, sí me preocupa también que el único indicador que mide el tema de seguridad, que aquí bien se ha planteado que es un tema global, que es un tema sistémico, ¿ya?, sea simplemente el tema de la tasa de homicidios. ¿No es verdad? Colombia marca dentro de su ejercicio de política pública a un indicador que es importantísimo, que es el tema de la percepción, bien se ha mencionado aquí, ¿no es cierto? Que es cómo se siente el ciudadano en su ciudad. Es decir, cuáles son las posibilidades psíquicas que tiene un ciudadano para coexistir y convivir en una ciudad por el factor seguridad, más allá del factor movilidad, etcétera, etcétera, sobre el factor seguridad. Y lamentablemente este indicador, bien lo mencionaba Ricardo, el tema de la victimización, no se lo mide. Y la preocupación no solamente parte de la no medición solamente, sino que esta no medición mañana va a hacer que no se tomen decisiones de política pública, que es lo que nos importa, ¿ya?, para justamente acometer en esta circunstancia. Es decir, bien mencionaba hace un momento Daniel, bueno, yo le veo al ministro y me dicen, ¿sabe qué? Somos la Suiza americana en materia de seguridad. Pero yo me pregunto, ¿dónde estoy? ¿Ya? ¿Estoy tan equivocado que pienso distinto? ¿O creo que me están mintiendo? Pues tenemos esas tres alternativas. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Posiblemente estamos midiendo mal. ¿Ya? ¿Y dónde partiría el error? Partamos de eso. Entonces, si es que estamos midiendo mal, lo lógico en este caso es, voy a volver a plantear lo que decía hace un momento, transformemos estos datos en información real. Es decir, que mañana más tarde estas lógicas que está adoptando el Estado sobre este tema sean efectivamente verificadas y contrastadas y que sean plasmadas en actos de política pública. Y que no tengamos solamente como respuestas anuncios de orden político solamente. Un poco voy a entrar en el tema del episodio del policía que sufrió una puñalada o tuvo algún problema. Entonces, ¿qué pasa? Sucede una cosa de estos, el ministro sale a decir, ¿sabe qué, señores? La instrucción es que haya un uso progresivo de la fuerza. ¿Eso es sistémico? ¿Eso soluciona el problema? La verdad es que no. ¿Eso es política pública? La respuesta es no. Entonces, estamos llegando ya al meollo del problema. Que lamentablemente estas cifras o este manejo de las cifras no nos están permitiendo atacar el problema real. Y significa que en las calles seguimos teniendo los problemas que seguimos teniendo. Y que lamentablemente la dicotomía entre el anuncio y la realidad se sigue manteniendo. El ciudadano vive en otro país de los discursos. Esa es la verdad. Doctor Pontón, si entendemos que este nivel de percepción que tienen los ciudadanos no está a la par de lo que las autoridades también pueden estar percibiendo, posiblemente de lo que ellos están valorando, con acciones que resultan ser tan solo reactivas frente a las coyunturas que se van presentando, ¿cuál deberían ser los manejos reales que se den en torno al tema de la inseguridad? ¿Qué es lo que le está faltando a las autoridades o a quienes tienen el poder en sus manos para que los ciudadanos nos sintamos o percibamos que vivimos en una sociedad mucho más segura, pero que además actuemos en una sociedad más segura? A ver, el tema de la percepción me parece que es un tema que hay que aislarlo un poco de análisis.
yo siempre pongo el ejemplo de Chile. Ahorita yo estuve hace un par de 15 días atrás en Panamá, un seminario justamente sobre estadísticas criminales. Y a mí me sorprendió mucho. Chile es el único país, creo que de la región, porque también Perú lo hace, que mide el tema del delito, lo hace técnicamente bien con encuestas de victimización anuales, ¿no? Entonces, ellos efectivamente, en los últimos del año 2005 hasta ahora han decrecido sus niveles de victimización por robos, lo que mide una encuesta de victimización, que es básicamente el delito de mayor incidencia, que es los robos a personas, a hogares, a automotores, etcétera, ¿no? Pero sin embargo tenían unos niveles de victimización, de percepción de inseguridad altísimos. Era básicamente el 80% de la población se sentía insegura. Entonces ellos no se explicaban cómo pasa ese fenómeno. Hemos decrecido, hemos hecho acciones, tenemos una tasa de homicidios baja, tenemos niveles de robos decrecientes, sin embargo tenemos niveles de percepción altísimos. Entonces es un factor que habría que analizarlo desde otras perspectivas. Yo personalmente considero, y no quiero justificar nada bajo mi punto de vista, las sociedades actuales producen el sentirse inseguro es prácticamente parte de nuestro convivir diario. Las sociedades producen miedos, nuestra percepción del riesgo, del miedo, sea por erupción de la información que actualmente tenemos, sea por una serie de factores, es distinta, ¿no? Actualmente, ustedes miren, los que se beneficiaban perfectamente de ese tipo de fenómeno social son los seguros médicos. Hay seguros para todo. Ahora, seguros para el cáncer de próstata, ese cuanto, cosas que anteriormente era impensable. Inclusive hay paradojas que se construyen alrededor de eso. Entonces, el tema de la percepción hay que analizarlo de otra perspectiva porque estamos en sociedades de un modelo distinto de cómo nosotros veíamos las cosas anteriormente. Pero en el estricto sentido del delito, ¿no? En el delito, que es básicamente el factor objetivo que nos afecta a la seguridad, yo creo que nosotros estamos mucho todavía en pañales. Si bien es cierto, ponemos el tema de la tasa de homicidios como un gran logro, y está bien, es la carta de presentación comparada, es la única forma, la forma tradicional de medir comparadamente la victimización a nivel internacional, pero por ejemplo hay otro tipo de factores como los robos, ¿no? Que se miden de otra forma. Por ejemplo, se lo hace a través de la denuncia ciudadana, que es la dato que se presenta en la Fiscalía, y ese dato en los últimos años tampoco ha mostrado niveles muy decrecientes. Creo que la última información que tenemos es básicamente que el delito de robos en el Ecuador ha venido creciendo, ¿no? Ha crecido en el último año. Hace un año tuvimos la reforma del COIP, por ejemplo, nunca se ha evaluado qué ha pasado con eso, qué impacto tiene el COIP en el delito que realmente afecta a las personas, porque la probabilidad de que exista un homicidio en las personas es muy bajo frente a la probabilidad de que exista un robo. Es mucho más probabilidad de que yo salga ahorita a la calle y me roben, o me roben el carro. Coyuntural, claro. Exactamente. Pero hay un aspecto que sí quisiera ponerlo, y es que lo que decía Ricardo Camacho hace un momento posiblemente, y es que la ciudadanía en esta reacción de su percepción de inseguridad también maneja otro nivel de percepción, y es de que lastimosamente la denuncia no es eficiente, de que posiblemente la aplicación de su denuncia no le va a dar el resultado que quisiera. Ese factor me parece importante toparlo, porque básicamente detrás de todo el trabajo que se puede trabajar es básicamente la respuesta que da el Estado a un evento de victimización. Es decir, yo siempre pongo que el factor de respuesta, o sea, que empieza con la atención de llamada de emergencia hasta que eso termine en un juicio de esclarecimiento, es la respuesta que le dio el Estado. Digamos, entendíamos esto como la respuesta del Estado, como indicador de respuesta. Es tan importante en el trabajo de la seguridad como el hecho de que la persona no sea victimizada. Es decir, muchas veces la persona admite ser robada, pero lo que no admite es que no tenga ningún tipo de respuesta. El factor impunidad es un factor de inseguridad muy fuerte. Entonces, por eso es clave el trabajo, y eso también es un desafío a los sistemas de información, de poderlo un poco saber hasta qué punto el Estado ha dado mejoras en la respuesta que tiene el ciudadanía. Yo, por ejemplo, he sido crítico, por ejemplo, tenemos el sistema EQ 911 como un sistema tecnológicamente avanzado, muy bonito, no sé si usted lo conoce, tiene toda una plataforma, pero el EQ 911 no tiene ningún tipo de efecto si no da muestras de que ese realmente su trabajo se traduce en una mejor respuesta a la ciudadanía, porque la ciudadanía básicamente gustosa paga el servicio de EQ 911 si realmente efectivamente se le muestra que se está respondiendo mejor ante el delito. Yo personalmente creo que hasta ahorita tenemos indicadores comparados, o indicadores construidos para poder saber si que realmente hemos mejorado la respuesta ciudadana en el Ecuador, ¿no? Ha habido versiones, ha habido mucha mejor capacidad digamos, de la justicia. Actualmente creo que hay mejoras en los procesos, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es saber cómo ese factor de la justicia ha incidido realmente en las mejoras en los índices de criminalidad. Podemos asumir que por producto de ese tipo de reformas hubo una mejora en los índices de homicidios. Puede coincidir inclusive. Pero, por ejemplo, hay otras personas que me digan abiertamente, y bueno, ¿y qué ha pasado con los robos? A mí lo que me importa son los robos. Si los robos no están disminuyendo, entonces, ¿qué tipo de resultados estamos mostrando?
de las políticas de Estado frente a la disminución de los delitos. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que plantear un desafío. Yo creo que un desafío básicamente es generar un nuevo sistema de información mucho más integrales, no solo limitarnos a decir que la tasa de homicidios ha disminuido, porque la tasa de homicidios, hemos visto, es limitada para ver el tema de seguridad. Desarrollar otros sistemas de información que implica encuestas de utilización, bueno, están las denuncias ciudadanas y medir otro tipo de delitos, ¿no? Y por otro lado, saber qué tipo de incidencia tienen, ¿no?, las acciones que tiene el Estado para reducción de esos homicidios, o en este caso para el incremento de ciertos homicidios. ¿Qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien? Yo creo que en eso todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Nos falta un proceso de evaluación, esta ausencia de información, este caso, y hacen un levantamiento de cadáveres. Con ese levantamiento de cadáveres, básicamente hacen un parte, una especie de informe, ¿no? Donde ese informe donde se dice, bueno, es un homicidio, presuntamente, un presunto homicidio, porque el único capacidad de decir que eso es un homicidio es el juez. En este caso hablamos de presuntos homicidios. La tasa de homicidios son técnicamente sería tasas de presuntos homicidios, ¿ya? Ese parte se eleva, digamos, a la institución, y esa institución lo procesa estadísticamente diciendo, bueno, hay tantos y tantos homicidios. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces tenemos incertezas de que ese homicidio, aparece un muerto y no sabemos si es un homicidio, es un suicidio, una muerte accidental o un accidente de tránsito. Esas son las muertes violentas, que se llama la base de muertes violentas. Digamos, de ese universo de muertes violentas, la policía podrá acertar en un 60%, 70%, saber exactamente qué tipo de muerte violenta es, si es un homicidio, si es un suicidio, etcétera. Hay muchas muertes violentas que no se sabe, que por un error. Ya, en ese caso, hay un manejo bastante alto de esas cifras. Eso sí es verdad. Para eso, y eso pasa en cualquier parte del mundo, no solo en Ecuador, ¿no? Esa cifra, obviamente, metodológicamente lo que se hace es, uno siempre busca el mes de cierre como la cifra, digamos, metodológicamente como la forma de publicar esa información. Uno tiene que llegar a fin de mes con los muertos que realmente se saben. Los que no son indeterminados, pues no entran a contabilidad. Esos, cuando se vayan investigando esas muertes, que después se descubren, tendrá que ir alimentando la base de datos, para llegar a este promedio. Exactamente. Lo que no tenemos en Ecuador es todavía, yo creo que es lo que le falta al sistema estadístico del país, es una metodología que nos permita, ¿no?, abiertamente, esto yo coincido perfectamente con Cristóbal, que necesitamos este proceso de constatación, ¿no?, de acceso ciudadano a cuál es la metodología que se está haciendo para clasificar este tipo de delitos, ¿no? En este sentido, yo creo que es el gran desafío, y para eso hay que construir mecanismos de validación interinstitucional, que hay una comisión interinstitucional, pero no se sabe actualmente cuáles son los protocolos que utiliza la policía, porque lastimosamente se puede prestar para dudas. Yo no dudo que el trabajo de la policía sea un trabajo profesional. Lastimosamente aquí hay muchos intereses, y por eso es necesario el proceso de constatación, porque estamos hablando de información pública, ¿no? Si usted cambia una metodología, un parámetro de información, puede cambiar abruptamente el resultado. Yo no dudo que ha disminuido el homicidio. Lo que podría dudar en cierta manera es que el homicidio se reduzca a un nivel tan inferior como estamos hablando de 5. Entonces yo creo que ese es el desafío importante que habría que construir en la política de seguridad, ¿no? Tendríamos que someter a parámetros de evaluación internacional. Si nosotros hablamos actualmente que el país es uno de los países más seguros de América Latina, bueno, la cooperación internacional tendrá que venir y decir, bueno, efectivamente, cómo esto está levantando esa información y hacer un proceso de validación metodológica. Así se hace política pública en sistemas de información. Hagámoslo análogo al tema de la pobreza. La pobreza es un indicador potente, ¿no? Se pelean, etc. Pero nadie puede decir, ¿no?, que el sistema de información que produce el INEC, no tiene un proceso de validación metodológica donde los actores en sí interesados han acordado que esa es la forma de medir la pobreza en el país. Ahí no podrá discrepar, pero hay un consenso, digamos, mayoritario hacia que ese es el sistema de información, ¿no? Podrá tener errores, no, pero ese es el sistema. Pero el INEC, usted tiene la base de datos colgadas, tiene las metodologías colgadas, tiene un proceso de transparentación. En ese nivel, yo creo que al sistema estadístico de seguridad, que de hecho es un principal problema que tiene la fuerte información, necesita incorporar, ¿no? Hay que desarrollar mucho más los sistemas de información en materia de seguridad ciudadana. Ricardo, y es que es esta la metodología que le estaba generando a usted preocupación precisamente de que las cifras no demuestren realmente lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que Daniel nos ha hecho un gran resumen de su seminario en Chile y todo el conocimiento que él tiene. Ahora acá es el tema del señor policía que sufrió la agresión o un disparo por parte del sacapintas y permitió que el señor ministro del Interior diga que autorizaba el uso del arma letal y el uso progresivo de la fuerza, ¿no? Unas declaraciones tal vez por la inquietud que tenía el señor ministro. Primero, lamentar lo que le ocurrió al señor policía,
todos los ecuatorianos debe doler lo que ocurrió. Pero la señora que fue a sacar el dinero al banco, que era aproximadamente $4,000, lo que dice la prensa, cometió un pequeño error. No llamó a la policía para retirar del banco ese dinero por apuro X cosas. La señora percibe que le están siguiendo, llama al 911, la policía enseguida le manda una unidad policial, no un patrullero, sino una moto que estaba cerca. El señor policía de la moto se acerca, él sabía que había unos posibles sacapintas que estaban atrás de la señora. El señor policía se acerca a pedir documentos, pero él sabía que era un vehículo. A ver, cuando uno estudia temas policiales, en el primer año, lo hemos hecho en Brasil y en los varios cursos que hemos estado, nos indican, cuando uno se acerca a un vehículo sospechoso, no es lo mismo que acercarse a un vehículo normal, a pedir datos y documentos. Él tenía consciente de que eran personas posiblemente sacapintas peligrosas. Entonces tú no te puedes acercar de pronto, y esto es como en las películas, tienen que venir 2 policías o un policía, pedir que la gente apague el motor del carro, poner la llave encima del vehículo, lanzarlas, salir una persona, una por cada, y lanzarse al piso, y con seguridad del otro policía. Si no, la muerte del policía es seguro. Entonces yo lo que le invito a la policía es a desarrollar, si existen los protocolos, ver qué falló, y si no, a mejorar los protocolos. No quisiéramos un nuevo policía herido por culpa de los sacapintas. Respecto a las declaraciones del ministro Serrano, señor ministro, los principios básicos del uso de la fuerza y armas de fuego son de Naciones Unidas de 1990. Son parte del derecho universal, parte del derecho constitucionario. Usted no tiene que autorizar ni no autorizar. Son principios universales que están encima de la Constitución. Entonces hay que leer el principio 9. Principio 9 de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza dice que si el peligro es real, eminente y factible, y el policía está protegiendo su vida o la de ciudadanos, tiene todo el derecho a usar el arma de fuego. Y el principio 10 dice que tiene que dar una clara advertencia del uso del arma letal. Si eso pone en peligro la vida del policía, no tiene que dar la advertencia, dispara el policía ya. Pero tiene que haber esos principios de eminente y factible. Supongamos que mañana un policía se le va la mano y un señor quiere sacar el celular y no un arma de fuego. Como tiene las declaraciones del señor ministro, dice, no, bueno, a mí mi jefe civil me ordenó que yo puedo hacer esto. Pero ¿quién va a ser encausado? El señor ministro tendrá que responder política y judicialmente frente a cualquier exceso policial. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa declaración que dio el señor ministro. Y yo le pediría también, ¿y por qué no pasamos a una ley orgánica? ¿Por qué no desarrollamos los principios de Naciones Unidas, que yo lo hicimos en el 2010 con Gustavo Yalc? Hicimos un acuerdo ministerial. ¿Por qué no lo convertimos en ley? Y nos quedamos todos tranquilos. Mañana puede venir cualquier gobierno y los ecuatorianos tienen una ley que regula los principios básicos del uso de la fuerza y del arma letal. Esta discrecionalidad de la cual nos está hablando Ricardo puede darse como no puede darse. Lo que sí la ciudadanía está clara es que nosotros no entendemos, como ciudadanos me refiero, ni cuáles son las políticas claras que se manejan, ni cuáles son las causas reales que existen para procesos de inseguridad. Lo que sí sabemos es lo que nos ocurre en el diario vivir. Ustedes son los expertos. Doctor Buendía, ¿qué realmente es lo que se debería hacer? Porque yo no quisiera irme de este panel sin al menos escuchar una opinión de ustedes de qué es lo que está ocurriendo. Hemos oído de las percepciones, hemos oído de las metodologías, pero no escuchamos tampoco de las acciones que se deben cumplir. Primero, acercar el país de los discursos al país de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que mañana más tarde las cifras son políticamente adversas, hay que decirlas. Y si son políticamente favorables, hay que decirlas. ¿Por qué? Porque eso genera una pérdida de la certeza de la ciudadanía en la información de orden público. Que la información de orden público tiene que estar alejado del funcionario público o de la inclinación ideológica del funcionario público. Tiene que estar en lo institucional. Es decir, tenemos que manejar datos duros, datos eficientes, datos reales, datos que efectivamente nos puedan dar una realidad concreta. Porque esta desidia que genera esta pérdida de confianza, ¿ya?, es justamente lo que hace que los ciudadanos un poco nos alejemos de la acción pública y que tomemos protección en lo personal. Me blindo, me amurado, me armo, contrato, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante sería el poder generar esta vinculación institucional ciudadana. Creo que por ahí deberíamos de empezar. Es decir, el establecer el tema de la seguridad como un tema de política común, no solamente de política pública. Un tema de política común. Es decir,
tanto ciudadano como institucional. Y además, el hecho de enfrentar el tema de la seguridad desde su óptica sistémica. Es decir, mañana más tarde, no solamente dedicarnos a anunciar logros, sino a efectivamente poderles decir a los ciudadanos cuáles son sus capacidades, por ejemplo, en el tema de su capacidad de defensa, o cuáles efectivamente los protocolos que debe tomar junto a la policía para asegurar su integridad. A mí me preocupa lo que me acaba de decir Ricardo sobre el tema del no manejo de los protocolos y la respuesta que se da a ese no manejo de protocolos. ¿Saben qué, señores? Lo que dicen es, no usen los protocolos, sino usen las armas, lo que nos están diciendo. ¿Es verdad? Y hay que recordarle también al señor ministro y a los señores policías que el hecho de que hoy se haya dado una orden no le exime a quien cometa una falta de su responsabilidad frente a esa falta. Estamos hoy justamente, empezábamos esta conversación analizando un tema de lesa humanidad que tiene la condición de imprescriptibilidad. ¿No es verdad? Es decir, que los policías no se nos confundan, es lo que estoy planteando. ¿Ya? En que nos digan, ¿sabe qué? El ministro me dijo que yo puedo usar el arma y voy a hacerlo discrecionalmente. ¿Por qué? Porque posiblemente no conocen el tema del derecho humanitario, del derecho universal, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Es peligrosísimo, vuelvo y repito, el simplemente ejercer política pública desde las tarimas. Es muy peligroso hacerlo. ¿Ya? Creemos que estos son un poco de respuestas, un poco de acciones que en mi caso me permito sugerir, ¿ya? Para ir acercando las soluciones. Es decir, hagamos una autocrítica, si cabe el término, en cómo estoy haciendo las cosas. Porque ese cómo estoy haciendo las cosas mañana va a incidir en los resultados que pretendo obtener. Lamentablemente, el tema de seguridad se lo ha manejado desde la perspectiva política. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es una forma de evaluación de la popularidad o no de una gestión pública. Y eso es un error craso, gravísimo, gravísimo. Posiblemente en otros lugares, en Colombia, puede haber dado mucho rédito político el manejo adecuado de la seguridad, pero en el Ecuador tiene otro tipo de realidad. El Ecuador, el tema de seguridad, está más acercado hacia la vitalidad, hacia la costumbre, hacia lo cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, hacia allá tenemos que encauzar efectivamente todas las acciones del poder público, y no solamente a un interés de orden gubernamental, siempre manejado o enfocado en una óptica política. Creo que sincerarnos realmente sobre el qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, más allá de los intereses de orden político, sería la primera tarea, no para hoy, para ayer, ¿ya? Que deberíamos tomar para efectivamente enfrentar este problema y obtener efectivamente resultados reales, y no resultados dudosos, si cabe el término, que mañana lo que hacen es acorralar o orillar al ciudadano a tener que resguardarse por cuenta propia. ¿Cómo apartar este tema político del manejo social o del manejo ciudadano de la seguridad, Ricardo Camacho? Mire, cuando yo estuve en la transición del Ministerio de Gobierno al Ministerio del Interior, yo estuve 8 meses de asesor de Gustavo Yal como amigo personal de él y como técnico, y tuve el honor de haber sido su asesor, y me alegro de haber sido su asesor de 8 meses de Gustavo, un caballero a carta cabal. La idea de crear el Ministerio del Interior era crear un ente profesional, es decir, alejado de la política. El Ministerio de Gobierno anteriormente, ¿qué manejaba? El Congreso, antes de este gobierno, que se llamaba Asamblea Nacional, el Congreso, los gobernadores, etcétera, etcétera. Lo que se quería con un Ministerio del Interior era un organismo técnico de carrera, en donde un ministro del Interior se aleje de la palestra política, de la tarima, y no sea un profesional, un técnico, como esperamos con el nuevo director del CONCEP, secretario técnico del CONCEP, que mira, aquí es hora de que lo nombren, ¿no? Entonces, ¿qué aspiramos del nuevo secretario del CONCEP? Que antes de entregar el CONCEP nos diga cuánta droga capturada ha sido y cuánta droga ha sido quemada. Eso tienen que decirnos. Los bienes muebles e inmuebles que cada día se capturan, según la prensa y la policía, cientos, decenas mensualmente de bienes inmuebles, ¿dónde están? Se van a entregar a inmobiliar, pero los ecuatorianos tenemos el derecho a saber cuántos cientos de bienes, joyas, dinero se va a entregar. Y tercero, pues el tema de la política pública de prevención de drogas, que todavía sí y genera, es un gran elemento que genera inseguridad. Tú hablabas de ideas concretas. Primero, el gobierno tiene que empezar, creo que se ha descuidado muchísimo en el tema de formación de policías. Seguimos con 18 escuelas
que ni siquiera tienen pistas de entrenamiento, laboratorios, tenemos una pobreza de escuelas de formación. Creo que los gobiernos locales no acaban de entender, los GATS, los municipios no acaban de entender su labor en el tema de la seguridad. Creo que la ciudadanía se ha alejado del tema comunitario, o sea, no es reemplazar a la policía, sino hacer labores de inteligencia, ayudarle a la policía. Creo que la política pública se está construyendo al revés. Solo se hace desde Carondelet o del Ministerio del Interior, y hay que recordar que la política pública se desarrolla con el ciudadano, pues. Si no, no es política pública. Doctor Pontón, se ha dicho aquí varios temas que creo que quedan para la reflexión de quienes los hemos escuchado, pero yo me quedo todavía con la insatisfacción de decir, hay que, no sé si recomendar, sugerir, abonar en este esfuerzo que pueda hacer la autoridad. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué nos falta por hacer o qué deberíamos al menos guiar a la ciudadanía a que se establezcan como protocolos precisamente para que no sintamos que esta es una ciudad insegura? A ver, desde el punto de vista de la política pública siempre falta por hacer cosas. Yo creo que se ha dicho mucho. En los últimos, yo tengo casi 10 años en el tema, un poco más, y muchas de todas las cosas que se han dicho, se han venido implementando, hay cosas que se han quedado a medias, hay cosas que se han venido haciendo lentamente. El tema educativo, por ejemplo, es algo que es un proceso de largo alcance. Yo creo que se ha iniciado en la policía. Tengo entendido que todas las escuelas de formación tienden a quedar en 3, a pesar que actualmente la fase, todavía hablamos de 18, todavía no se cumple ese objetivo. Sin embargo, yo creo que en general ha habido un cambio sustancial de la política de seguridad del país desde el punto de vista de las acciones, ¿no?, públicas. Creo que todavía falta mucho que hacer en el sistema de información, y repito, hablando del tema yo discrepo un poco con los panelistas en el sentido de que yo creo que necesitamos alejar el tema de la seguridad de lo que es la política. La política es necesaria. Los que toman decisiones en última instancia son los políticos, y el manejo político de la seguridad es un tema importante que se debe analizar. También es importante analizarlo desde esa perspectiva, porque no toda información a veces es buena, ¿no? A veces es necesario saber enfrentar este tipo de elementos para un poco trabajar. El tema de seguridad es muy complejo. ¿Es que habría que limitar la transparencia? No, yo creo que justamente la transparencia es una forma de contrapeso de esta acción política que puede terminar en una cuestión eminentemente electoral, ¿no? Ahí es donde podemos atacar, porque la política es necesaria, y cuando hay que tomar decisiones y hay que aceptar errores, hay que aceptarle, y también es esta manera aceptar ciertos niveles de crítica, ¿verdad? Pero ya en el sentido de la política de seguridad ciudadana, yo creo que uno de los grandes déficits que tiene y que no hemos tenido es consolidar una política, en términos técnicos se llama la política de prevención social del delito. Yo le pongo un ejemplo, ¿no?, que no se ha hecho mucho, y de hecho hay un déficit respecto a qué pasa con el proceso de reinserción social de las personas que entran en este círculo de carreras delictivas, que vulgarmente se llama la puerta giratoria en la cárcel, ¿no? Ahí tenemos un gran problema social de mucha gente que el sistema de justicia lo atrapa, la policía los atrapa, van a la justicia, los juzgan, pasan una temporada a la cárcel, salen, ¿no? Y hay una serie de gente que básicamente muchas veces son los mismos, ¿no? Y ese tipo de situaciones no hemos podido, desde el punto de vista de la acción de la política pública, hacer acciones hacia ese tipo de gente, porque es necesario, no tanto porque bueno, pues esa gente necesita recuperarse, que son seres humanos, necesitan tienen todos los derechos igual, o sea, necesitan ser vistos así, pero también desde el punto de vista de practicidad de la política, porque esta gente se constituye un problema en la seguridad, ¿no? Y este tema de la puerta giratoria constituye un elemento de círculo vicioso que termina complejizando carreras criminales, ¿no? Teníamos el caso hace años de un chico que entró a una cárcel por robar su retrovisor y terminó siendo un delincuente contumaz. O sea, la cárcel muchas veces tiende a problematizar, tiende a generar una suerte de círculo vicioso en la política de seguridad. Entonces creo que es necesario establecer acciones específicas ahí. Yo creo que hay un déficit importante que no se ha podido cumplir, ¿no? A ver, pero atender esta superficialidad de los problemas no implica que vayamos a corregir estas serias deficiencias que dan en este mismo ejemplo que usted está manifestando, círculos viciosos que se van generando no solamente en el área de los delincuentes que vuelven y vuelven, sino en el tema del narcotráfico, en el tema de la aplicación de la justicia. O sea, son varias las aristas que todavía no encuentran el lugar. Aristas. Yo soy enemigo de dar respuestas unificadas para la seguridad en sí, pero la seguridad incorpora muchos factores subjetivos, el factor objetivo que les digo, incorpora tantas aristas que es imposible dar una respuesta única. A mí me parece que una lógica más práctica podría ser focalizarse en cierto tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los homicidios es un problema. Creo que el Ecuador de cierta manera ha podido un poco mejorar eso, a disminuir la tasa de homicidios, pero hay otro tipo de problemas persistentes que son recurrentes en la población y que necesitan otro tipo de respuestas. O sea, hay que adaptar la gestión pública a la naturaleza en sí del delito. No podemos decir, este tipo de respuesta sirve para todo.
En cierta manera ya nos pasó con el tema de los más buscados. Creemos que el tema de más buscados sirve para temas para delincuencia transnacional. Ahora se buscan a los desaparecidos, etcétera. No es necesariamente así, ¿no? Hay que saberse adaptar las estrategias en función de la naturaleza del delito. Estamos hablando de la violencia de género, que es otro tema, que es necesario establecer otro tipo de estrategias, y en sí una serie de aristas, el delito transnacional, ¿no? Es necesario pensar desde esa lógica, ¿no? Ahora, lo que sí me preocupa es que, claro, entendemos que tendrán que tomarse políticas, pero habrá que encontrar una transversalidad para que pueda ser esto apropiado a todos los sectores. Y eso es lo que realmente nos preocupa como ciudadanos, que no vemos un lineamiento transversal que podría atacar a todas esas causas. Simplemente para hacer alusión a una temática que yo como mujer lo he dicho en otros escenarios, pero que me siento de alguna manera preocupada, declaraciones en las que dicen si no se baja la faldita, podríamos generar. Entonces, sí creo que hay que anticipar esta suerte de complicación del manejo de lo que es el criterio ciudadano respecto a lo que están escuchando de las autoridades antes de... Y el tema de la seguridad sí nos compete absolutamente a todos. Verónica, si me permite 30 segundos, me olvidaba de un tema fundamental. El día viernes en Guayaquil, el señor gobernador y la jefa policial del Guayas anunciaban que 50 zonas de Guayaquil iban a ser declaradas inseguras. Que los jóvenes que estén en esas 50 zonas inseguras, menores de edad, iban a ser detenidos por el patrullero, llevados a su casa o a un albergue protegidos por la DINASET. Primera pregunta, le hacen la pregunta al gobernador, ¿y cuáles son las 50 zonas? Todavía no tenemos. Y si un joven vive al lado de un prostíbulo que podría ser una zona insegura, bueno, qué pena que vive ahí. A ver, por favor, ¿cómo podemos estigmatizar a un barrio? Y decirle tal barrio en Guayaquil ahora está estigmatizado porque es parte de la zona roja. ¿No sería mejor recuperar el barrio? O tenemos que los chicos de Guayaquil de 15 años coger un papel y lápiz y anotarme los 50 barrios donde yo no puedo ir en Guayaquil. Por favor, son medidas que están fuera de pies y cabeza. Nos hemos quedado con más inquietudes que certezas y eso sí es lamentable, señores, pero habrá una segunda oportunidad para que ustedes puedan analizar este tema.